Muy buenas, hola y bienvenidos a Red Key Books, a este primer contacto, este primer episodio, o como queráis llamarlo, del club de lectura de Red Key Books. Vamos a charlar sobre el problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Pero bueno, antes lo primero, decirnos aquí en el chat de YouTube si se nos escucha bien, si hay algún problema con el audio y eso, o si se nos escucha bien. Y bueno, dar las gracias a Tomás y a Lacue que se han pasado por aquí, a David también, por supuesto, pero bueno, ya es compañero. Y gracias por pasaros por aquí. Ahora charlaremos pues distendidamente un ratito sobre lo que nos ha parecido este libro, de stripes, totalmente, o sea, os vais a ver de stripes, spoilers y de todo. Así que si no lo habéis leído y queréis guardaros las sorpresas del libro, pues escuchad esto cuando lo hayáis terminado. Y bueno, voy a ser muy breve, una pequeña introducción. Somos Red Key Books, una editorial de libros de fantasía, ciencia ficción y terror, que bueno, empieza su andadura este 5 de noviembre con la historia triste de un hombre justo, después con el demonio de Próspero y también con... eh, que tengo en la cabeza el de Ricard Ibáñez, el llanto del Quetzal, disculpadme. Y bueno, ya tenemos alguna cosita más, alguna sorpresa por ahí que iremos anunciando en breve. Así que ya nos iréis conociendo como editorial. ¿Qué más deciros? Que hay un canal de Telegram. Hay un canal de Telegram donde podéis entrar si buscáis Red Key Podcast en Telegram, pues os saldrá. Y poco más. Deciros gracias, Marcos. Nos dice que se escucha bien. Muchas gracias. Y poco más. Así que si os parece, vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo cuatro cositas sobre la obra. Si quieres, David, explicarnos el escritor y cuatro pinceladas de la obra, 2 minutitos para la obra, 2 minutitos para el autor y enseguida empezamos comentando qué nos ha parecido este libro. Vale, bueno, a nivel de obra, pues más o menos todos ya tenemos una idea, quien lo ha leído o quien vea esto después como parte del club de lectura diferido de Red Key Books. Bueno, pues el problema de los tres cuerpos, pues como habéis visto y como ya sabíamos, es una novela de ciencia ficción, el autor es Liu Cixin y es el primer libro de la trilogía de El recuerdo del pasado de la Tierra. El título es una referencia, para quienes no lo sabíamos en ese momento, a un problema de física, de gravitacional, que es el problema de los tres cuerpos, por el cual en esta mecánica orbital parece que se genera una interacción gravitacional caótica y hasta la fecha, que se sepa, no tiene solución, menos solución matemática. Uh-huh. La obra se publicó por entregas en 2006 en la revista Science Fiction World y más tarde se publicó en formato libro y desde entonces fue una de las más populares en China y posteriormente, ya en 2014, fue galardonada con el premio Hugo a la mejor novela y también estuvo nominada al Nebula y en 2006 pues en Ediciones B la metió dentro de su colección y la podemos disfrutar en español. Se han Ahora hecho sí. un par de cositas para adaptarla a nivel de serie o película, pero desde 2017 llevan a intentarlo, se ha pospuesto y no parece que cuadre, aunque sí que hay una intención clara con varios guionistas de llevarla a cabo. Y bueno, sobre el autor podemos dar unas pinceladas si quieres. 2 minutitos más y ya para meternos ahí al destripe. Bueno, pues Cixin Liu pues nació en el 63 en China, en Jiaquan. Y desde pequeño fue enviado a vivir junto con su abuela Henan debido a la represión de las autoridades durante la Revolución Cultural y esto lo vamos a ver plasmado en parte de la obra. No solo la dinámica de la referencia a una abuela o a un mentor que no son tus padres quizá directos, sino la relación paterno-filial o materno-filial entre diferentes personajes y la propia revolución cultural, que va a tener un peso importante, sobre todo al principio de la obra o la primera mitad. Luego, en su juventud, volvió a su tierra natal, estudió ingeniería química en la Universidad del Norte de China y, bueno, allí se graduó en el 88 y ejerció su profesión en la central eléctrica de Yaquan.
Después, cuando ya el gobierno chino abrió un poquito las restricciones y el control sobre la ciencia y la tecnología, quiso darle una renovación, ¿no? a toda la represión que había habido y comenzaron a desarrollar textos de ciencia ficción. Aquí es donde Cixin Liu se comenzó a introducirse como escritor Mm. y evidenciando una influencia teórica de Asimov, Clarke, también le dio un fuerte contenido social, como hemos podido ver en la obra. Una pregunta, a ver si la sabéis. De hecho, bueno, claro, en el comunismo había represión, o sea que incluso en la ciencia ficción no se podía escribir libremente sobre ciencia ficción. No sé si llegáis a saberlo o no, imagino que no. A nivel de revolución cultural, todos los temas que fueran marcados por el famoso libro rojo y por el régimen como Mm. contrarrevolucionarios, pues sí que estaban tachados y prohibidos. Madre, madre mía. Bueno, en fin, eso acabó, o por lo menos gran parte de ello, y por lo menos podemos disfrutar, ¿no?, de un libro así. Bueno, yo creo que podemos empezar por los principales temas de la obra y si estamos de acuerdo con que trata de esto. Bueno, está claro que el libro trata de un contacto. Bueno, aquí spoilers ya, o sea, el que no quiera que se marche ya, porque si no, se lo va a encontrar de lleno. De hecho, el libro trata con un contacto con una inteligencia extraterrestre, con extraterrestres directamente y una futura invasión, o nos anuncia una futura invasión extraterrestre. Tiene el tema del primer contacto, trata también sobre la revolución cultural, como estabas diciendo, en la República Popular China, supongo que se llamaba así. Sabra trata también sobre este problema de los tres cuerpos, o cómo podría, digamos, ser una civilización extraterrestre con este sistema planetario, con este sistema solar, mejor dicho. Trata sobre el progreso científico, inteligencias artificiales y unas cuantas cosillas más. No sé si estáis de acuerdo, si queréis que trata algún otro tema o va por aquí la cosa. Hombre, a ver, los puntos centrales son los que has comentado. Evidentemente es una novela de contactos con otros mundos y de cómo serían, y de desarrollo de civilizaciones. Tienen también esta idea bueno, nosotros Sí, tenemos nuestra tranquila vida en un mundo que orbita alrededor de una sola estrella, pero ¿cómo puede ser un mundo que orbita alrededor de tres? O sea, con esos problemas gravitacionales y con pues con esas complicaciones que tiene ese problema matemático de la física de los tres cuerpos, de dónde iría un planeta atrapado en estas tres estrellas. Entonces, evidentemente, luego sí, luego hay un tema político, un tema social, esta narrativa un poco bosquejada de la revolución cultural y sus efectos. A ver, al final, pues como toda novela de contacto, y yo creo que toda novela de extraterrestres, trata de cómo va a reaccionar una civilización cuando eso ocurra. sí, de hecho, bueno, se pone en nuestra piel, ¿no? Como humanidad, como la humanidad, pero se pone también en la piel de los trisolarianos, ¿no?, que son los habitantes de este sistema solar. Intenta también darte su punto de vista, luego ya vemos a través de qué, pero yo creo que sí, que intenta hacer las dos cosas. ¿Os pareció tan alienígena como a mí el intentar meterte en la cabeza de los trisolarianos o lo visteis más claro o está bien explicado y eso nos pareció tan caótico? Porque a mí me costó bastante de Yo he de entender toda decir esa que, parte. Dale, yo he de dale, decir no. que nunca he leído una novela de este estilo, ¿no? Y me ha gustado porque entraba ya desde otros mundos, de la novela histórica, novela de policíaca y cosas así. Entonces, claro, durante el transcurso de la novela se puede decir que había momentos donde estaba totalmente perdido. No sabía ni por dónde iba a salir el tema. Y cuando el primer giro da hacia los extraterrestres me quedé bastante boquiabierto Sorprendido. porque no sabía nada del tema. Entonces, sí que es verdad que por lo que tú comentas, o sea, hay momentos donde habla de temas científicos que a mí se me escapan, pero tiene para mí la virtud de que nunca me deja ir. O sea, siempre, sobre todo a través de un personaje, es como que me vuelve a traer a la novela, ¿no? Y transcurre y más o menos puedo ir interesándome por la misma. Yo entiendo que a lo mejor mucha gente empiece y salga, porque claro, hasta que ves un poco de qué va, porque el tema principal que habéis comentado, eh,
como que tarda un poco en descubrirse, por lo menos Sí. ya te digo que para mí. A lo Yo creo mejor que hasta el otros segundo tercio, ¿no? Hasta el segundo tercio de la novela no te haces una Claro. idea por dónde van los tiros, sí. Claro, y es como que te presenta las cosas antes de explicártelas. Entonces, claro, dices, bueno, están aquí con un videojuego que no sé muy bien esto a qué se debe, este videojuego tan extraño, y luego, cuando acaba la novela, sí que dices, bueno, pues esto ya tiene un sentido y entiendo o sea, me han explicado lo que tú comentabas ahora mismo, ¿no? Cómo es esa civilización a través de un videojuego y luego me explican por qué. Es decir, ya te digo que la estructura ha sido para mí me ha ido como metiendo y sacando de la novela, pero al final sí que he conseguido seguirla bien y pienso que lo explica bien a través de sus enganches o como se llame eso, que yo decir que soy simplemente un lector, ¿eh? No soy como vosotros No, para nada. un superentendido de esto. Que va. Aquí estamos de hecho como lectores, ¿eh? No como profesionales de esto de la literatura y eso, o sea que sí, toda opinión además es más que bienvenida. De hecho no tiene una narración, digamos, lineal. Va teniendo saltos temporales la novela, ¿no? Va yendo hacia esa parte de Costa Roja, ¿se llamaba? Sí, ¿no? De Costa Sí. Roja, de aquel. Y va Eso haciendo es. saltos atrás, adelante y atrás en el tiempo, explicándonos las cosas tal y como le conviene, pues supongo, al autor y eso. Yo casi me refería más a... Bueno, es que quizá tenga su sentido, ¿no? A lo alienígena que es el videojuego, claro, quizá tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y dices, joder, es que es rarísimo el mundo que nos presenta y todo esto. A ver, por intentar ir por partes, efectivamente la civilización extraterrestre que nos propone aquí el autor está en un sistema solar de 3 cuerpos, de 3 soles, si yo no lo he entendido mal. Entonces, este problema de física, yo lo tengo aquí apuntado porque si no soy capaz de explicarlo bien. El problema de física consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de 3 cuerpos de cualquier masa sometidos a atracción o atracción gravitacional mutua y partiendo de unas posiciones y velocidades dadas. Esto significa que para que un científico sepa lo que va a pasar, va a necesitar hacer los cálculos necesarios para saber dónde van a estar en cada momento los cuerpos, porque si no, al final la temperatura, la distancia al Sol y todo eso, pues va a marcar muy bien pues el desarrollo pues de una civilización o de, ya no de una civilización, de la vida incluso, ¿no? En un cuerpo. Entonces, no se ha resuelto y aquí nos adentra directamente a una civilización donde van a estar naciendo y muriendo las civilizaciones durante un montón de años. Durante, supongo que cientos o miles de años. No sé si llega a dar esos datos, ¿no? De tiempo y eso no se mete tanto en lo que duran las civilizaciones. Porque claro, el videojuego habla de días, ¿no? Pero claro, días solares ¿en qué? En un sistema solar de 3 soles. Yo ahí es donde me perdía un poquito también. Al final hay una equivalencia de horas trisolarianas con horas terrestres, creo. Y se puede ir atrás a intentar hacer un cálculo de cada una de los ciclos, como ellos lo llaman. Pero no lo he hecho. Cualquiera lo hace, ¿no? No sé si Sí, Tomás... porque la importancia que quiere darle es el rigor de la vida, de las civilizaciones, de cómo van cambiando unas a otras y cómo se van sucediendo para que al final quede esa última civilización más avanzada y autoritaria, represiva, como evidenciando de alguna manera que ante la dificultad es una sociedad autoritaria la que podría sobrevivir más que una democrática. Entonces ahí nos hace pensar, ¿no? En el juicio de valor de cuán importante es la supervivencia si no tienes cultura, si no puedes expresarte, si no puedes hacer absolutamente nada más que sobrevivir, ¿no? Y va introduciendo no solo el problema físico, sino también los problemas sociales y los problemas culturales. ¿Pero creéis que hay un paralelismo, intenta hacer un paralelismo entre la sociedad trisolariana y la nuestra? ¿O nos explica algo que vivimos aquí a través de esa cultura? ¿Creéis que llega tanto o elucubra? Pero yo creo que al final es imposible que cada uno se separe de sus contextos. Y el contexto de You Fixin o de Fixin You, que con estos autores siempre me digo con qué Yo va también delante me y qué lío. va detrás, ¿eh?
Y es, o sea, pero bueno, como se llame este señor, es de la China de los años 60, o sea, ha vivido una de las partes más duras, por así decirlo, Sí, de la la historia represión, de sí. la China reciente. Entonces yo creo que es muy complicado que sea parte Mm. o sea, extraerse de toda esa vivencia y ser ajeno. Y más cuando la ciencia ficción y demás, al final, perdonad, no dejan de ser normalmente proyecciones de las situaciones de cosas, situaciones que tenemos ahora, de cómo van a ser en un tiempo, o de qué pasaría si en esta situación ocurriría tal cosa. Y para mí es muy evidente que el paralelismo que hay entre este totalitarismo trisolariano, Mm. por así decirlo, Con con el de la la parte más República Popular. represiva Sí. de China. Entonces, y así si te descuidas ahora, o sea, que tampoco estamos hablando de que China a día de hoy es un lugar más abierto, pero Es más abierto, pero no es abierto del todo, ¿no? No, no. tampoco es el paraíso de las libertades sociales, o sea, ni de los derechos humanos. Entonces, pues hombre, quieras que no, cuando hemos visto, es que además lo tenemos muy fresquito, ¿eh? Que hemos visto hace 2 años Sí. como en Wuhan encerraban a la gente en sus casas por supervivencia. O sea, un poco hasta qué punto este afán de supervivencia está por encima de otro tipo de derechos, otro tipo de cosas. Que a lo que está en el libro es que lo hemos vivido, yo escribí en 2014, pero es que para el resto del mundo lo hemos visto hace 2 años cómo funciona esto. Entonces me parece que es una relación indisoluble ya de este autor, prácticamente de cualquier autor con su entorno y más en ciencia ficción, con Sí, yo sus creo, preocupaciones. yo estoy convencido de lo que dices en ciencia ficción y en cualquier otro género. Pasa que al final trasladas tus experiencias, ¿no? En esa obra, si no, no tienes nada que contar, si no puedes contar tú. Bueno, imagino que habrá autores que sí, pero es complicado. Yo también opino lo mismo que tú, que está haciendo los paralelismos estos y tiene varias lecturas el libro. El libro es complejo. Es verdad que, como decía Lacue, yo creo que se sigue bastante bien. Si estás mínimamente atento a la lectura y eso se sigue bastante bien. No sé si se llega... Claro, nosotros... ¿Os ha parecido una narración un tanto extraña por ser escrita por una cultura que no es la nuestra, por ser un escritor chino? ¿Habéis notado alguna cosa distinta y eso? Por la estructura de la Yo, narración ya decíamos que no es lineal, pero dale, dale, Lacue. yo suelo leer autores españoles y me Mm, cuesta mucho cuando es un autor extranjero, que mm. también leo, pero lo noto, ¿no? Eso que tú dices de salto cultural y me Sí, esperaba ahora llevarme una bofetada bastante importante en ese aspecto, ¿no? Pero no. O sea, sí que es verdad que cuando habla de ciencia, cuando habla un poco de su mundo, pues eso, yo sí, es iba más por detrás difícil. un poco de la situación, pero no he notado ese abismo cultural, sobre todo en la figura del policía, que me era muy terrenal, me era muy cercana y eso sí que no lo he notado tanto como me esperaba. Es decir, mis expectativas con ese tema eran bastante más altas y no lo he notado tanto al margen de, obviamente, que yo tengo un poco la sospecha de que si habla de China realmente como China, ahí no está dejando nada en una doble lectura, ¿no? Es decir, estoy hablando de donde yo he nacido, donde yo he crecido, Sí. por lo que decía David, ya he entendido mejor el libro, ¿no? Un poco con su biografía. Y creo que si hubiera a lo mejor querido decir más cosas sobre lo que no se puede decir sobre China, no habría contextualizado en China lo que sucede, ¿no? Eso para mí es un poco... Y al final es, pues eso, es más ciencia y política social que realmente un abismo cultural. Bueno, en una cosa igual estamos de acuerdo, que es en los nombres, que quizás sean un pequeño lío para poderlos seguir bien, por lo menos en mi caso, la verdad es que me costaba seguir los nombres. De todas formas, tampoco es tan complicado porque al final tenemos, digamos, falsos protagonistas, ¿no? Como Ye Wenjie, la astrofísica, la hija de Ye Zeta, y tengo aquí la chuleta que ha preparado David, no es que no es que me lo sepa ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, esta es una, digamos que falsa protagonista, ¿no? Porque sale al principio, o es una de las protagonistas, yo no creo que sea falsa tampoco protagonista, sino que viene, ella es protagonista junto con, y aquí sí que lo tengo que mirar bien, Wan Miao, perdón, Ujú. sí, Juan, sí, Juan con Miao. Wan, que es el que nos lleva de la mano, ¿no? Un poco por la narración, o el que nos explica, no nos lo explica él, sino que le van pasando estas cosas y a través de él a través del que conocemos este videojuego de los tres cuerpos, ¿no? Se llama el videojuego, juraría que sí.
Sí. Y bueno, y es el que más protagonismo puede llegar a tener, ¿no? Luego está también el policía que comentabas tú, Lacue. Y bueno, la verdad es que sí que cuesta un poco el tema de los nombres, pero yo creo que con la guía que viene en el libro y más o menos si lo sigues tampoco es tan complicado. Tampoco tenemos tantísimos personajes, ¿no? ¿Os ha parecido que tenían profundidad? ¿Que son algunos más profundos que otros? ¿O qué tal eso? Yo si queréis empiezo. A mí me ha parecido que, por ejemplo, Ye Wenjie sí que está bien desarrollada, sí que explica lo que le pasa al padre al principio y todo esto, pero que el resto de personajes, yo que diría que están abocetados. Quizá el policía es el que más carácter tenga o el que más sabes cómo va a actuar en cualquier momento, pero luego el científico, el investigador, perdón, de nanomateriales está esbozado únicamente, ¿no? No sabemos demasiado de él, ¿no? Por lo que yo recuerdo. A ver, uno de los mayores problemas que he tenido con este libro han sido los personajes, pero no a nivel de nombres, porque al final, oye, es lo que dices, hay que sí, Sí. es lo que hace difícil es que no estamos acostumbrados a este tipo de nombres, pero los que somos lectores de fantasía, yo vengo de Malaz, y cada libro tiene un glosario de personajes de 100 personajes, ¿vale? Entonces, pues hombre, tampoco es que 2 páginas de personajes o página y media sean como para gritar, Sí, no, ¿vale? No, a mí lo que me ha dejado muy, muy cortado es que me han parecido que salvo Ye Wenji, ya Astrónoma, y hasta cierto punto, o sea, sí que me parece que cuenta la parte más interesante, lo que a mí me ha interesado más de la historia, ¿eh? Y yo debo decir que me preparé para ayer ya, o sea, yo es verdad que dentro de mi preparación como historiador, la historia de China no ha sido muy fuerte nunca, no, ni a contemporánea en general, ni a de China en particular. Con lo cual, para mí, cuando empecé con Revolución Cultural y todo esto, lo primero que hice fue parar la lectura e irme a buscar cosas y saber de qué estábamos hablando, ¿vale? Para que no me pillara fuera de mano y entender lo que estaba viendo. El personaje este de Ye Wenji sí que me parece interesante, pero los demás es que me han parecido cartón piedra. O sea, desde el protagonista pasando por todos y cada uno de las referencias que hacen, los coroneles occidentales, los científicos que salen. Hay conversaciones entre la madre que ha perdido a su hija, que tampoco, no sé, se me generan además unas conversaciones que no termino de entender y que no sé si es precisamente ese shock cultural que decía Yacue, que terminas asumiendo. Yo creo que no terminé de asumir de todo. O sea, porque hay una escena de una conversación entre el protagonista y la madre de la científica que ha fallecido, y otra escena de conversación entre el protagonista y un amigo que creo que están como jugando, hacen un ejemplo de cosas moviendo un billar, ¿vale? Que a mí las conversaciones me dejaban un poco atónito y creo que muchas veces no sé si es un tema de los personajes como tal, de que son expresiones que en chino tienen una serie de significados que a lo mejor al pasarse a castellano algo se queda en el camino o suena raro. Pero es verdad que para mí el personaje el protagonista, es un testigo, es que Esa es la palabra, pasa hasta de testigo. su familia, o sea, no tenemos sabemos que tiene una mujer y creo que recordar que unos hijos, pero es Hijos, que sí. las alusiones son mínimas. Pasa de puntillas, sí. Desde que coge Es, la cámara de es fotos y se va fotógrafo, es ya. fotógrafo. Adiós. Eso está claro y mola. Sí, pero Y ojo, una y Leica. creo que esa es la escena más molona del libro, ¿eh? Lo de que de pronto vea la cuenta atrás está en la Está muy radiación de bien. fondo de microondas, eso dices, pero vamos a ver qué me estás contando. Luego ya la solución que te dan, cómo se resuelve ese tema, bueno, ya lo comentaremos cuando llegue el momento. Pero incluso los personajes, no sé, me parecen que son como clichés de otro mundo. Es la sensación que me dan, ¿eh? Porque, por ejemplo, el policía que comentaba Yacue, siendo el personaje que creo que con el astrónoma está mejor desarrollado porque cuenta algo, porque sabes que detrás de ese nombre sabes que ocurren cosas. Ese tío está pensando, tiene sus propias ideas, tiene sus propias investigaciones. Eh, a mí me recuerda mucho incluso una forma de hablar a personajes muy topicazos que salían en... Yo no soy director de manga ni de cosas, normalmente no Es, me... yo le iba No a sacar me el tema del manga y del anime. Sí, yo por eso te digo que a mí toda esta parte de shock cultural sí que me ha pegado muy fuerte. Pero sí que es verdad que hace un tiempo estuve viendo una serie que se llamaba Llore, sí, de HBO, que era de HBO Asia. Cada capítulo era una serie de terror
y cada capítulo cuenta una historia que han grabado con historias, con tradiciones de Japón, de Indonesia, pues, de una serie de países asiáticos, vaya, y bueno, pues la serie está bien, pero me recuerda mucho a varios personajes que aparecen en la serie, en esa serie, incluso en formas de expresión. Entonces me ha dado mucho la sensación de, esto es un tópico o asiático, por así decirlo, o esto es un personaje tópico, porque es que incluso en expresión, ya te digo, es una serie en la que cada capítulo cuenta una historia distinta. No hay profundidad ninguna en los personajes, ¿vale? No llega, no da tiempo en episodios de 50 minutos. Y me he quedado con la misma sensación. Y vamos, los trisolarianos, es que es como si fueran los malos de los Power Rangers, ¿vale? No, es que, ojo, es mi sensación, evidentemente, yo ya lo comenté en el grupo, yo tenía lista de lectura de los 3 libros y he sacado 2, ¿vale? No, no es una historia con la que vaya a Sí, continuar. nos hemos preguntado a ver si os gustaba. Bueno, Tomás acaba de decirlo ahora que bueno, que pese a que a lo que sea con esa lectura no vas a continuar, con lo cual al 100% no te habrá gustado. Que ¿a ti, David? ¿Te ha gustado Pero por lo menos? David, Ay, puedo perdona. Dale. contestar Sí, antes sí, de sí. David, así David luego realmente es Venga. el que, porque me meto de sándwich entre dos expertos. A ver, yo creo que los Nada, personajes, para más que nada. la profundidad en sí que te puedan llegar a desarrollar en la novela, yo creo que son los que te acompañan a entender la novela. Para mí, Sí, por sí. ejemplo, Wenji es la que un poco te vertebra un poco ese contacto, ¿no? Ese contacto de entre lo mundano o la ciencia y lo extraterrestre. Miao, Juan Miao, es un poco el que te habla de la ciencia humana que tiene que resolver esos problemas y tal. Y por otro lado, Xiqian, que para mí, yo no creo que haya ningún personaje principal porque ninguno tiene una profundidad como decir, ostras, este me está volviendo loco, me está encantando, pero sí que me ayudaban con la historia. Es Xiqian, que es el comisario, el policía, entre que siempre está fumando, que es muy burdo y que es como un poco Sí. la parte terrenal de la historia, ¿no? Entonces yo creo que a través de ellos él ha intentado narrar su historia y es como cuando te describen, por ejemplo, cómo es Costa Roja, pues te están describiendo cómo es un personaje para tú llegar a evolucionar con la historia sin a lo mejor tener esa profundidad de personajes como pueden tener otros autores que realmente lo que más te gusta de la historia es pues el personaje en sí mismo, ¿no? Yo no sé si iré o no con las otras dos, por lo que al ir un poco de lo que decía Tomás. Igual sí, porque quiero saber qué pasa, ¿no? Quiero saber realmente si vienen, si no vienen, cuándo vienen, porque ya, si estamos defendiendo una cosa que va a pasar de aquí 450 años, pues igual a mí me preocupa menos que si llegan mañana, ¿no? Que yo creo que con Sí. esos saltos temporales también un poco me confunde. Y dicho esto ya sí que dejo de hablar a David, que No, me no, interesa por mucho favor, también que está, lo que él va a opinar. que está muy interesante. Pues dale, dale, David. Bueno, estoy de acuerdo. No hay una profundidad de personaje, digamos, para que destaque como tal ninguno de ellos. Son como los medios que ha utilizado él para querer contarnos la historia que quería contar. Para mí el más importante es Ye Wenji, porque es ella la que descubre, la que hace posible que todo pase y la que al final da una pequeña esperanza de solución. Y está como resignada, ¿no? No sé si es un paralelismo del papel de la mujer en la revolución cultural o en China, que a pesar de que tiene capacidad, de que toma decisiones y de que promueve, al final se queda en un segundo plano y acepta su destino, ¿no? De quedar relegada o incluso estar Hostia, que en está, un... sí, varias veces a punto de ser fusilada, ¿sabes? Sí, sí. Sí, de ser, pues eso, utilizada para y por el régimen y por los demás. Sí, vamos, que ya digo, estoy de acuerdo con vosotros. A Para mí, mí, como ya digo, el principal es Ye Wenji, pero todos los demás son un medio para contárnoslo y no le interesa meternos en profundidad a ningún personaje, sino que lo que hace es darle importancia a lo que ocurre realmente. De hecho, nos hablan bastante más, sobre todo en la última mitad del libro, de los trisolarianos que de cualquier otra cosa que pase en la Tierra. Sí que me ha llamado la atención, no sé si es cosa mía o de verdad ha sido intención del autor, que va jugando con 3 cuerpos la mayoría del tiempo. Tienes el problema de los 3 cuerpos, tienes el videojuego, pero también tienes 3 personajes. Tienes Ye Wenji, el científico que luego será su marido y que la salva, y luego el que se aprovecha de ella y que es el que firma los trabajos allí en Costa Roja. Luego al final tienes, digamos, los 3 ejes
el policía, Wang Miao y el matemático que le va a ayudar a hacer ese primer modelo evolutivo para intentar explicarlo y que se nos quedan los tres juntos al final como esperanza para el siguiente libro. Entonces no sé si ha sido buscado o es algo que estoy viéndolo yo, buscándolo yo, que haya tres elementos al principio de la obra, tres elementos al final. No sé, pero me ha parecido curioso, al menos. Sí, vamos, no A quiero mí me, incidir más. A nivel de personajes es quizá donde cogea más la obra. a ver, yo De sí hecho, que es que, perdona, un segundo, dale, Fran, dale, por Tomás. Sí, terminar no, no, ya con tranquilo, esto de los tranquilo. personajes, un comentario. Ye Wenji, si os dais cuenta, para mí, es que tiene novela para ella sola. O sea, si Mm, apartas ya, Totalmente. incluso fuera del ámbito ya de la ciencia ficción, si entrásemos en una novela histórica, Ye Wenji es un personaje que te da para esa historia, para una novela histórica. Y creo, o sea, sobre su vida, para una biografía, aunque sea una biografía mm. ficticia de una persona que vivió en la época de la revolución cultural. O sea, ya desde el principio, cómo ve que matan a su padre a golpes en un escenario en la universidad por no ceder ante los temas de las presiones del gobierno, el encierro, la cantidad de veces que está a punto de ser ejecutada, cómo la llevan a ese lugar que es Costa Roja, que además de un lugar de desarrollo científico, también lleva a otro tema de los que está escondido en el libro, que es el de la ecología. Cómo han Sí, es destruido verdad. entorno, Ujú. todo ese entorno natural que es Costa Roja. O sea, y eso es Costa Roja y hay otra montaña, la montaña, no recuerdo, está como en el límite con Mongolia, que es donde recogen a Wenji antes de llevarse a Costa Roja y demás, que también ese tema está ahí escondido. Y yo estoy convencido de que terminará emergiendo más adelante en alguna de las otras novelas, le dará bastante peso a la destrucción de ecosistemas porque le mete bastante peso en esta como para más adelante no sacarlo. Pero claro que evidentemente Wen Ji sin ser la protagonista que nos lleva a conocer la historia, es porque además ese personaje que conoce la historia desde el principio no hubiera sido el Sherlock sin Watson. No, ella ya, si es ella que te cuenta la historia, Mm. no tiene misterio, pero, pero que más allá de ella, es lo que os digo, sí que ella creo que destaca, pero porque es la que tiene historia. A poco comparado con el resto, a poco que en uno pongas más peso en ese sentido, claro, se los come a los demás vivos. No sé si, a ver, yo estando muy de acuerdo con vosotros, pero quiero poner sobre la mesa que para mí el choque cultural con China y con cómo explicar, o sea, y en su manera de pensar de que la sociedad está por encima del individuo, igual que en Japón, o por lo menos yo tengo esa idea, ¿no? Esa concepción, me da que pensar si, claro, yo no conozco la literatura china y no sé cómo escriben, pero a lo mejor tiene que ver con eso. A lo mejor estamos esperando a que desarrollen los personajes cuando en su cultura no es tan importante. Entonces quería dejarlo sobre la mesa sin tener ni idea, pero que, bueno, es posible que sea eso. Y luego otra cosa sobre todo ella, Ye Wenjie, que creo que es el personaje que hace joder, que casi destruye a la humanidad llamando a los trisolarianos. O sea, es lo que hace comprender la parte mala de la sociedad o la parte mala de la humanidad, ¿no? Que es pues esos regímenes dictatoriales, todo lo malo de la humanidad, digamos, que ella lo vive en sus propias carnes, ¿no? Hasta tal punto que dice, bueno, venir aquí y acabar con esto como sea. A partir de ella o a partir de esa corriente, vamos a ver varias corrientes, ¿no? Porque tenemos, lo tenía por aquí apuntado, tenemos que cuando ya se conoce que van a venir, salen varias facciones dentro de la humanidad. Entonces sí que la utiliza ella un poco de esa manera y a los personajes también. Bueno, los personajes, a todos los que juegan con ese videojuego, al final va viendo facciones internas. Y tenemos a los adventistas, ¿no? Que están a favor de que lleguen los alienígenas y que destruyan la humanidad, que podría ser ella la que funda, digamos, esa facción, ¿no? Que además ahí, ostras, también te mete un interrogatorio el autor. Ya sé que estoy abriendo muchos melones, pero ahora nos metemos a fondo. Tenemos los adventistas, los redencionistas, que ven a los trisolarianos como si fueran dioses y que para ellos son una religión y todo eso. Los supervivencialistas, digamos, que se someten, si con ellos salvan a la humanidad y a sus descendientes, pues venga, nos vamos a someter a lo que vengan o a lo que nos traigan estos trisolarianos. Y luego también
tenemos la facción de la resistencia de la humanidad, que también existe. Yo no recuerdo exactamente qué personajes se meten en cada una de esas facciones, pues creo que tampoco lo explica tantísimo, pero supongo que va preparando para que vayamos después descubriendo todas estas facciones o que las desarrollará en los posteriores libros. Yo entiendo al Acue que a mí me quedan con las ganas. Yo tampoco estoy seguro de si voy a seguir con la trilogía, ¿no? En principio no, pero sí que es verdad que la trama o que es suficientemente interesante como para, por lo menos, que saber cómo la desarrollaría, ¿no? O por dónde van los tiros en las siguientes. El tema ecológico, yo estoy convencido de que se cargan la tierra y de que, bueno, de que va a ser de que va a ser súper importante. Eso no me lo acababa de esperar tampoco. O sea, va saliendo a lo largo del libro. La soledad de Wen Jie y todo eso, y cómo ella está a gusto en según qué sitios, cómo se va allí en aquella maderería, ¿no? Serrería y eso, y todo eso, parece que va dando pinceladas, pero tampoco me parecía que tratara mucho el tema hasta que al final pues también sale pues este capitalista, ¿no? O sea, por un lado el comunismo es malo, por otro lado el capitalismo también es malo, y te lo plasma con ese personaje del final. Así que bueno, los personajes no tengo tan claro si están de esa manera a propósito, y que realmente, pues claro, el peso de la trama, o es una novela más de trama que de personaje, eso está clarísimo. Así que bueno, nada, era eso, poner sobre la mesa si es que esa narrativa pues oriental pues los trata a los personajes de alguna otra manera. Bueno, más allá de eso, vamos con Trisolaris, si os parece. Vamos con el videojuego y cómo nos presenta el autor, cómo nos hace entender a esa civilización alienígena a través de un videojuego, que realmente es un mecanismo literario, ¿no? O sea, lo que utiliza es este videojuego para explicarnos cómo nace y cómo se desarrolla esa civilización trisolariana. Yo, sinceramente, o sea, no entendía nada del videojuego, qué cosa más rara, qué cosa más extraña, qué mundos más vacíos y con desiertos y noches y días y eso. Y me perdía muchísimo en el tema de los tiempos, de los nacimientos y finales de las civilizaciones y todo eso. No sé qué sensación teníais vosotros cuando lo leíais, y si alguno de vosotros puede explicar un poco cómo funciona ese mundo de los tres soles, aunque bueno, siendo un problema físico ya entiendo que no tendrá solución ni fácil, ni la vamos a descubrir aquí ahora. No sé, ¿quién quiere empezar a desgranar eso? Bueno, a decir verdad, no soy físico, no tengo el fondo matemático ni cósmico para entender el problema de otros cuerpos, pero sí que a nivel de astrobiología se ha contemplado la posibilidad de rigores de otros tipos de formas de vida según otros tipos de planetas, ¿no? Y yo lo veía así, cómo la vida habría surgido en este tipo de planeta con toda la influencia tan caótica en sus condiciones tan extremas, y una curiosa forma de sobrevivir la vi con el tema de la deshidratación. Al final no es más que plasmar uno de los mecanismos que utilizamos nosotros para preservar tanto alimentos como microorganismos. Aún no hemos conseguido hacerlo en macroorganismos, pero bueno, los egipcios estuvieron ahí, que es la liofilización. Al final, perder el agua rápidamente, entrar en un estado de letargo y de conservación. Y hoy día podemos hacer un liofilizado de bacterias y poder resuspenderlos y rehidratarlos. Y la mayoría de los casos hay supervivientes y podemos obtener de nuevo una población. Con los alimentos también podemos hacerlo, deshidratarlos y poder reutilizarlos posteriormente. Así que Perdona, David, da esa visión que a mí me resultó muy curiosa. pero El hecho de ver que todo está... David, ¿vuelven a la vida las bacterias cuando las liofilizas? No, porque no llegan a morir. Hostia, no lo sabía. Digamos que se entra en un estado de letargo con pequeñas porciones todavía, digamos, de humedad, de humedad en el interior, pero bueno, en ese polvo liofilizado todavía hay bacterias en letargo que cuando se rehidratan, como yo ahora, digamos que vuelven a la vida. Vale. Entonces me pareció muy curioso. La verdad es que una vida que se desarrolle y muera, una y otra vez por temperaturas que se acercan al cero absoluto, en algunos casos, no llegan a decir el libro,
temperaturas que son abrasadoras. Esas son unas condiciones tan extremas que cambian a lo largo de los años que llevaría a extinciones masivas, llevaría a que sobreviviera probablemente una forma de vida no muy compleja. Sin embargo, aquí me sorprendió cuando hablan de que una forma de vida compleja ha aparecido, tiene unos mecanismos de adaptación, como es este letargo por deshidratación, y que pueden rehidratarse, guardan sus recuerdos de una, digamos, generación a otra, incluso nos explican cómo se reproducen, que es una especie de multiplicación entre dos individuos que se fusionan, se pierden los dos individuos y aparecen varios. Parte de los recuerdos los tienen como una especie de intuición, los que mantienen qué ha ocurrido antes. Y me resulta muy curioso de leer y reflexionar sobre una civilización diferente, en un mundo diferente, con unas formas y unas reglas de vida totalmente diferentes. Ostras, a mí me pareció Yo tan pienso que alienígena. Dale, Lacue. Yo pienso eso, que la Trisolariana es una sociedad o es una forma de vida que tiene muchos problemas para mantenerse y entonces yo creo que eso le da jugo a que la Tierra sea como un caramelito, ¿no? Como una opción que ellos quieran venir aquí porque, vamos, vivir allí debería ser la bomba, porque entre lo que te tienes que deshidratar, ahí pasas un frío tremendo, fases desérticas, entonces lo único que yo creo que ese es el gancho para que quieran venir a la Tierra, ¿no? Esa posibilidad. Además, en la Tierra hay un germen que es la venganza, protagonizada por la figura de Ye Wenji, que ella quiere un poco vengarse de lo que no lo que decían a su padre, sino realmente lo que han hecho los humanos, ¿no? Y cree que no tienen salvación y creen que no, que, o sea, que merecemos es que vengan y nos den un correctivo como se merece. Yo creo que los trisolarianos por ahí le pueden echar una mano. Y luego, con respecto al videojuego, entra por medio de una personaje que creo que era Shen Yufei, que era una científica japonesa o algo Sí. así, y a través de él se lo hace conocer a Guanmiao, que se queda totalmente extasiado, o sea, cada vez que tiene un hueco en su vida, se mete ahí, se enchufa el videojuego y solo quiere un poco que ver qué pasa e intentar resolver un problema que para mí no tiene, bueno, es que claro, con lo que ellos te dan, o sea, con lo que te da el autor, para mí no tiene solución, es decir, yo voy dejando que la novela avance a ver si ellos me dan un poco la solución que tiene tan caótica vida, ¿no? Y además con los tiempos distintos, con los soles distintos, que si sale uno, que si sale dos, entonces, bueno, pues es una forma de conocerlo. Y luego que el videojuego realmente está hecho para como una clase social elitista, ¿no? Que es la que puede llegar a entrar, porque luego dice que los supervivencialistas, esto, la tercera de las fases, es más la población en general, mientras que esto es un poco más diseñado para las élites, o que son las élites las que tienen acceso y por eso son todos científicos y personas de mucha mente, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que el videojuego por momentos me descolocó tremendamente, pero luego ya cuando me lo explicaron, pues dije, bueno, por lo menos he conocido, o sea, ese tiempo que he invertido en leer si estábamos en Grecia o si estábamos o lo más parecido a Grecia, pues al final me ha valido para conocer un poco cómo son ellos sin llegar a entenderlos, porque al fin y al cabo yo los trisolarianos tampoco los he terminado de entender. Sí que es verdad que entiendo que quieran venir aquí a la Tierra porque al final aquí tenemos estaciones, sol y noches de 12 horas de día y 12 horas de noche, cosa que allí no pasa. Sí, como mínimo condiciones predecibles, ¿no? De decir, bueno, puedo llegar a predecir si... Y eso que el tiempo es impredecible, pero joder, no esas cosas que les pasan a ellos. Más cuestiones, o desarrollando esa que estás diciendo. No llega a haber una descripción exacta de los trisolarianos. No se llega a saber cómo son los trisolarianos en ningún momento. No, de hecho, el videojuego nos muestra o nos quiere mostrar cómo son, pero realmente no sabemos cómo son, ni físicamente, ni de apariencia, ni cómo piensan, ni qué necesitan para vivir, si respiran o no respiran una atmósfera con el porcentaje de oxígeno que tiene esta. No sabemos realmente nada. Lo que sí sabemos es que se pueden deshidratar y pueden viajar un montón de kilómetros de años luz para poder llegar hasta aquí. Es lo único. De hecho, lo hace posible. Si no se pudieran deshidratar y estar en letargo tantos años, probablemente sería inviable su asalto futuro a la Tierra que lo estamos esperando. El... Para mí el videojuego, o sea, el videojuego tal como nos lo cuentan, como
como proyecto de proyección social y de cómo sería una sociedad y de desafío para lo que ha comentado Yacue, para que este grupo elitista, que además el propio videojuego crea su propia élite dentro de los jugadores y dentro Sí. de los que van avanzando en el propio videojuego, está muy bien como proyección pues lo que les digo, de cómo intentar o cómo intentar trasladar a un grupo de seres humanos cuáles son las condiciones de vida de esta sociedad trisolariana. Pero, o sea, vaya, pero como narrativa, como desarrollo narrativo, a mí me hace aguas cada vez que se conecta a la realidad virtual. De verdad, esa primera escena en la que de pronto aparece un tío a caballo corriendo y gritando deshidratados, me dejó muy cortado. Yo vuelvo a entrar en lo de antes. Estoy acostumbrado a videojuegos de corte occidental. Sí que sé que existen videojuegos orientales que son grandes éxitos en China, en Japón y toda esta historia, y que normalmente ni siquiera llegan a exportarse a Occidente porque su forma de entender muchos videojuegos, ya no hablo de los Final Fantasy, que son juegos a los que hemos jugado todos, perdonad, sino de juegos que no desconocemos siquiera los nombres porque son juegos propios. Entonces no sé hasta qué punto también es que esa parte está más influida pues, por otro tipo de juegos que aquí no conocemos y demás. Pero de verdad, los conceptos del Yo estoy juego y las convencido, escenas, Tomás, pues convencido. seguro, seguro, o sea, porque al final, sinceramente, tampoco, yo cuando empiezas a ir a hablar de este libro, yo esperaba que fue, también a lo mejor llevo demasiadas expectativas y por eso me llevo a la hostia, ¿sabes? Pero es un premio Hugo, es un premio, no sé si se llevó también en Nebula, bueno, todos los que había, vaya, lo de siempre, tienes todos los premios, tal, es un libro muy original y empiezas a leer estas, joder, es que es súper original. Pues mira, yo de videojuego, adaptado a mi forma de ver el videojuego, lo he visto en Ready Player One hace no tanto. Vaya, entonces a lo mejor con mucho menos interés científico, porque evidentemente no hay ese trasfondo de desafío de un problema físico existente en Ready Player One, como sí que lo hay en el problema de los tres cuerpos, pues para entrar en un juego divertido me divertí mucho más en Ready Player One, que no creo que sean novelas comparables, que no es entretenimiento y esta es ciencia ficción, Bueno, pero para ¿vale? entender lo que quieres decir, está Claro, claro. pero para el tema de, no, es que utiliza un videojuego, ya va, es que esto también se ha hecho antes, o sea, no hay nada nuevo bajo el horizonte, pero es verdad que a mí el juego me parecía un auténtico, como juego, ¿eh? Yo me veía como jugador, me parecía un auténtico coñazo, sinceramente, que entiendo que para ellos es la idea de, oye, no, lo que intento transmitirte es que tú en este mundo estás aquí y esta es nuestra vida, lo que decíais, ¿no? De pronto te sale un sol, de pronto te salen tres, de pronto hay una estrella que está allá a lo lejos y nos morimos de frío todos, de pronto pensamos que esta era va a durar 48 días de prosperidad porque el sol va a tener un ritmo y amanece un día y salen los tres juntos y destruyen la Tierra, vale, pues me parece un sistema chulo de contar cómo es esa civilización trisolariana, pero como juego, como narrativa, a mí se me desmontó muchísimo, no me convencía. Y ya te digo que es que los trisolarianos como grupo me convencen aún menos si te descuidas, aún sin saber cómo son, o ya te digo, me parecía muy gracioso un comentario que habéis hecho ahora de no sabemos si cuando lleguen a la Tierra pueden respirar este oxígeno. Madre mía, como no puedan, qué corte. O sea, después de que te vienes desde 500 años de viaje para ahogarte según llegas. Vale, entiendo. Y si no tienen esos hadrones fabulosos que seguro que también son capaces de convertir la atmósfera de la Tierra en algo respirable para ellos, porque como son todopoderosos y todo solucionan, pues eso. Pero que al final es verdad que tampoco los trisolarianos están mucho más definidos más allá de esa tiranía y de esa perspectiva, quizá que a lo mejor a mí también, insisto, yo vuelvo con que es mi opinión, me parece demasiado humana. Es la sensación que me da cuando veo una taberna en una novela de espacio. Sí, claro, porque como en la Tierra tenemos bares, es lo primero que colonizamos. Cuando los rigerianos o los Shi'ar o los no sé cuántos tienen cualquier otro mundo, existen, pues me da la sensación también, ojo, que como está contado desde la perspectiva de Ye Wenji, no sé hasta qué punto no es ella la que interpreta las señales que recibe y las humaniza o tal. Pero bueno,
no sé, te digo que a nivel de civilización, la parte final, cuando explica cómo son un poco, es como decepcionante, o yo ya iba decepcionado por el ritmo que llevaba el libro, y el juego se me hizo muy original la primera vez, muy repetitivo las siguientes veces que entra. Sí, aquí nos dice Ismael que el videojuego es una forma de captar adeptos a favor de los tresolarianos, claro, de que los entiendan antes de que lleguen. Y eso, y de que vean o que comprendan qué es lo que han vivido y que lo puedan comprender. Yo creo que una persona que en los primeros capítulos de la novela, o el primer capítulo de hecho, creo que una persona que es capaz de plasmar lo que vive Lei Wenjie y que lo entiendas y que empatices con ella, creo que está totalmente hecho, o sea, es capaz de hacer un videojuego entretenido y que está hecho completamente aposta para que sea una cosa totalmente alienígena, pero no sé si se basa en esos videojuegos que estabas diciendo o es que él quería hacerlo como eso, como algo totalmente extraño a nosotros, ¿no? Como humanos y no, porque claro, es que vuelvo otra vez, como no sé cómo funciona la narrativa de ellos, porque realmente me es muy confuso. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces con el anime, de ver cosas y decir, joder, esta narrativa es que no la entiendo. Y son incluso novelas, El Castillo Ambulante, no sé si lo habéis visto, pero es una novela europea y que ellos, al final la narrativa es que es rara. Al final no sabes si es la hija, si esta chica es la hija de tal, si tienes claro protagonistas y tal, pero está contado de una manera rara. Y me pasa un poco igual con esta novela. Entonces yo estoy convencido de que tiene talento porque la narrativa que tiene es espectacular en muchas partes, pero también me pasa un poco como a Tomás, tengo esa, pongamos, ligera decepción, ¿no? A la hora de lo del videojuego y de los trisolarianos y todo eso. O me parece que a partir de un punto el libro no me acaba de sorprender con nada de lo que propone. Teniendo cosas tan brutas, digamos, en ciencia ficción como lo del sofón, que si queréis pasamos un poco a comentarlo, porque eso es flipante. Como te dicen, bueno, voy a enviar un protón, ¿no? Ahora no recuerdo si era el protón exactamente o un electrón, pero lo divido, o sea, lo hago Botón, sí. un protón, ¿no? Y le meto tantas dimensiones que al final lo puedo convertir allí en un ordenador y en un tal que dices, pero ostras, esto, claro, ni sabemos de física, ni yo soy capaz de explicarlo, ni muchísimo menos, ¿no? Creo que el autor da las explicaciones justas como para no perderte, pero tampoco creo que sea fácil entender toda esa parte de lo del sofón y tal. Sí que me parece, pues bueno, no sé, una excusa, no, una manera de explicar cómo pueden viajar y cómo pueden enviar algo para que sometan. Y el tema de cargarse, el tema científico también. Nos vamos a cargar los científicos porque son los únicos que pueden proteger a la humanidad de... Eso me parece buena idea, pero no sé, como que... Ahí está barriendo un poco para casa, ¿no? Como él también es un Sí, científico, sí, dice, vamos a demostrar claro. que nosotros valemos para mucho, Sí, ¿no? sí, Que sí sí. que obviamente sí que valen, pero en este caso Obviamente, valen sí. hasta para lo alienígena. Sí, no sé, ahí tengo también sentimientos encontrados. Me pasa, es verdad que a partir de la novela a mí creo que es una gran novela y que no se pierde el tiempo leyéndola, ni mucho menos, pero sí que se me desinfla un poco o no veo demasiadas cosas que me llevaran, digamos, a leer el segundo y el tercero, ¿no? Me pasa un poco eso. Y disculpadme que salto de un tema a otro y eso, si queréis vamos y tratamos, o sea, cuando Lei Wenji al final consigue mandar el mensaje a través de reflejarlo en el sol, digamos, y llega, ahora no recuerdo si Aldebarán o a alguna de las constelaciones estas, pero realmente cercana, porque no está a demasiados años luz de la Tierra, eh, mm, al final nos envían ellos, dicen, bueno, vamos a enviar estos protones, vamos a hacer que los científicos se vayan suicidando. Además, por ver un programa, yo eso sí que creo que es asiático por completo. Por meterte ahí en un programa te vas a suicidar. Hostia, si tienes tu vida, tienes tus hijos, tienes tus tal. Creo que sí que es una visión asiática por completo de la vida. No sé si los occidentales podemos llegar a pensar así. Bueno, ahí aparte ¿no? de los suicidios, de los científicos y todo esto, de esta tendencia quizá de honor, de tengo que ser el mejor, tengo que Hmm. destacar y si no habré causado la deshonra sobre mi familia y mis ancestros vendrán y me llevarán al infierno por las noches. Aparte de todo esto, creo que también hay lo que pasa que si no queda claro como el problema es que a lo mejor no queda claro. Estamos hablando de científicos que han dedicado su vida a una serie de investigaciones y lo que los hadrones hacen es demostrarles que Sí, la que vida son es un falsas, sí. caos. Entonces es como es hacer, no sé,
Es como una persona muy religiosa que de pronto descubriera que Dios no existe. ¿Sabes? No estás poniendo en jaque toda su filosofía y toda su estructura de vida, toda su estructura de pensamiento. Que efectivamente al final nosotros yo no sé hasta qué punto si de pronto se demostrara que todo aquello en lo que creemos no existe. O sea, cosas como nos hemos criado en la gravedad, las leyes de la termodinámica. Vale, pero mira, Tomás, es tan sencillo como creo que habría... me falta esa corriente de pensamiento que dijera, joder, se nos abre un nuevo mundo de posibilidades. Todo lo que creemos es falso. Entonces, Sí, me falta pero esa visión, ¿sabes? el libro en sí tiene una carga fatalista. O sea, Sí. donde además de humanidad es mala, ojo. De momento no hemos tenido a nadie que salga diciendo, oye, no, que tenemos lo suficiente por lo que luchar, ¿eh? De Sí. todos los que aparecen, de todos esos grupos, incluso supervivencialistas, que podrías decir, ah, bueno, por el nombre, ¿no? Bueno, pues estos son los que quieren hacer frente o quieren subir o quieren salvar nuestra sociedad. No hay nadie, no hay ninguno que suplan de los que hemos conocido. Vale, quizá a lo mejor pues eso, la gente más ajena, como puede ser el policía, Dijin Mm. o tal, son los que, pero el resto de los personajes tienen una corriente muy fatalista. De Hay una hecho, conversación. perdona, el mejor de todos es el que le dice a Le Wenji, no contestes este mensaje. Ese es el Sí, único que se salva, tío. el trisolariano. El trisolariano, el que recibe la comunicación. Pero que también lo hace para que no le muevan de puesto, que también hay una parte ahí un poco Sí. también que él no está pensando en la salvación, Ajá. no, está diciendo, "Uf, es que si les digo que he recibido esto, me van a mover de plaza". O sea, ojo también hay el golpe a la narrativa contra la burocracia y todo este tipo de historias, que este tipo no ha cumplido la misión de su vida y está a punto de no trasladarla para que no le muevan de puesto y no tener complicaciones. Pero bueno, que este es un extraterrestre. Pero en los terrestres es verdad que hay una conversación, por ejemplo, en un bar cuando se reúne toda la élite del juego, donde ves personajes y, joder, que vamos a ver siempre, que no les conocemos, ¿no? Pero que tienen frases totalmente, no, que vengan y destruyan este mundo de mierda, de no sé, o sea, es como, pero vamos a ver, chicos, ¿qué vidas habéis tenido? O sea, que sí, que hemos visto la de Wenji, es verdad que dices, joder, es, yo entiendo que tienes una vida chunga. Ahora, para destruir a toda la humanidad, toda la estructura de nuestro mundo, pues no sé, a lo mejor aceites, a lo mejor por mucho deseo de venganza que tengas, entiendo que puedes dirigirlo contra las personas o entidades que han hecho esto, pero contra la humanidad completa. Sí, es que el libro tiene una tendencia que es eso, lo que te digo, es fatalista. No es de momento, el primer libro. Que como decía Sí, Ismael, Ismael, claro, claro. claro, que es una lástima que no pueda estar porque, tío, el Sí, tío se ha se ha leído los leído. 3 libros Claro. y podría probablemente muchas cosas rebatirnos y tal. Mm. Joder, qué rabia. Pero en este libro lo que se ve es una tendencia, es muy oscuro en ese sentido. Tiene muchísima desesperanza. Sí, Entonces, estoy de claro, acuerdo. sí que es verdad que entiendo que estos personajes, que además están ahí simplemente para darte esa sensación de desesperanza, porque ya hemos comentado que el personaje está por debajo de la historia, pues claro que se suicidan. Y este tipo coge la cámara de fotos y se tira a lo loco por el mundo a descubrir qué ha pasado. Que para mí es un fake. O sea, que lo mejor, lo más molón de la novela, que es esa cuenta atrás, resulta que es un engaño de los ladrones, también me pareció muy fake. O sea, muy, muy, muy joe, chicos, de verdad. O sea, cúrratelo. No sé. O sea, me parece que estos ladrones hacen demasiadas cosas, demasiado sencillos para hacer una especie de Deus ex machina todopoderoso. Y la escena en la que los mandan a la Tierra, otra que tampoco me hacían falta un capítulo entero viendo cómo doblan los hadrones dimensión a dimensión para contarme que son pequeñitos. ¿Sabes? Me parece que es un poco... Y ocupaba todo el cielo. Vale. Y luego ya se levantó el rey y era solo un círculo. Venga, A mí me ya. costó un montón de seguir, de entender y todo eso. La verdad es que me costó. Me costó. Sí que te da una idea de lo gran, o sea, del dominio que tienen de la ciencia como para conseguir algo así, ¿no? Quizá te quiera dar esa sensación. Pero me costó. Sí, es la magia para intentar explicar el tema de las múltiples dimensiones Mm. y toda esta complicación que no se acaba de ver muy bien. Y de la inteligencia del universo, incluso a nivel de todas estas partículas subatómicas.
la verdad es que se hace un poco árido cuando explican cómo hacer circuito del sofón y lo envía. Se hace, no sé si es porque me falta fondo teórico o porque realmente no es importante, porque es como la magia, ¿no? Es la magia del libro, ¿no? Sí, sí, es verdad. Lo hacen así porque tienen ese nivel científico tan avanzado que a nosotros nos parece magia, ¿no? Son dioses comparados con nosotros. Y bueno, sí, a veces choca un poquito. De todas formas, y aquí voy a partir una lanza por todos aquellos que no somos científicos reputados, si vas a editar un libro donde para entenderlo vas a necesitar tener una carrera de físicas, ponlo en la portada. No. O sea, no recomendado para no Mm. practicantes, ¿sabes? Al final son libros, es ciencia ficción, son libros de entretenimiento Claro. y que tenemos que entenderlos todos. O sea, cuando publicas para el gran público, la idea está en que el gran público lo entienda. Y todo lo que no seas capaz de explicar o no entiendan porque no tienen determinada formación, a lo mejor tienes que darse a tú durante el libro. Ahí Pero llega hasta es ese punto, complicado. Tomás. A mí me parece que se No, sale a bastante bien, mí, ¿eh? O sea, creo que ojo, lo a hace mí me bastante. parece, Vale, vale. sí, a mí me parece que se entiende bastante bien, Sí, yo también. pero que es verdad que en varias ocasiones o en varios Roza un comentarios poquito, sí. que he leído, sí que se defiende, sí que es un poco lo que destacan varias personas es el fondo científico que tiene, ¿vale? Que es muy, pues eso, con el problema de los tres cuerpos, con los desafíos matemáticos que supone y tal, y lo que dice. Y a mí la sensación que me da es la de perfecto. O sea, si yo no discuto que sea un gran científico y que tenga grandes ideas, lo que no termino de ver es cómo las lleva a poner por escrito. Y ojo que estoy hablando de un libro traducido donde el peso de que yo no, o sea, de que haya cosas que a mí no me terminen de entrar, no sé si está en la cultura, no sé si está en el escritor o no sé si está en los in translation, Puede ¿vale? ser, En puede ser. cómo se hayan traducido determinadas cosas. Es que me da mucha rabia porque joder, pensaba que íbamos a ser más, que iba a haber más comentarios positivos y me veo muy, muy Sí. negativo, ¿eh? No, Me está dando una sensación muy pues vamos negativa. a. Ya, pues, córtame. No, 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 yo, vamos. Tomás, Dale, lo que dale, pienso la es web. que cuando se habla de una trilogía, me da la sensación de que siempre es más extensa a lo mejor, ¿no? Entonces a lo mejor una primera parte tiene que tener mucho gancho y en este caso esta no la ha llegado a tener tanto gancho, pero a mí sí que me ha salido la necesidad de saber qué acaba pasando, que a lo mejor no me lo voy a leer inmediatamente, pero sí que un poco en el tiempo. Y para mí, para valorar cualquier obra, siempre tengo que darle la visión global del autor, porque quedarme en unas de las partes, a lo mejor la primera que me leí de Abercrombie, por ejemplo, me la leí y me gustó, pero dije, está bien. Pero cuando acabé la trilogía dije, ¡buah, que está muy bien! ¿Sabes? Y tuve que acabármela, tuve que ver todo el desarrollo, tuve que ver cómo se iban pegando chafones para darme cuenta de si me gustaba o si no. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, ¿eh? De hecho, creo que de mi nivel de lo que me había gustado, que era bastante ahora, ha bajado un par de escalones, pero porque me has convencido en ese aspecto, ¿no? Me has No, no, convencido, o mal. sea, no, me ha puesto el foco en cosas donde Sí. yo había Soy un dejado. troll. No, yo había pensado a lo mejor que era más por algo mío personal, que a lo mejor no llegaba a conectar con la obra, no le había dado tanta importancia a lo cultural también, pensaba que simplemente porque muchas veces es más lo que tú has dicho ahora mismo en lo último, ¿no? No sabes si es el autor, la cultura o el que traduce, ¿no? Cuando no conecto yo bien con los escritores extranjeros, pero sí que es verdad que necesitaría ver cómo acaba. Porque decíais que Ismael, sí, no lo conozco, pero que Ismael sí que ha salido la trilogía, me gustaría un poco ver él qué opinión tiene de este primer tomo sabiendo cómo acaba, porque claro, eso es muy, muy importante Claro, fijaos y que. bueno, No, no, perdona, nos dice que el despliegue de los sofones cobra sentido en el tercer libro. O sea que claro, igual, claro, nos perdemos cosas muy Si importantes. claro, no es es que que, si no es que no tenga sentido en este libro, Sí, para mí sí es que tiene hasta sentido qué también, punto es pero. necesario bajarse tanto y explicar todas las dimensiones y los despliegues y todo eso eso. sí, sí que con todo lo que hay que leer, a veces, muchas veces, pues te gusta leer y que te guste desde el principio y que te convenza, porque al final Claro, es porque yo por lo menos, por único y exclusivamente por entretenimiento y me gusta también oíros en los podcasts y todo eso por intentar entender más de las obras, ¿no? Cuando las Sí. leo, porque haya gente que sepa un poco, que lea más que yo, que me pueda completar mi opinión. a mí en eso que ha estado comentando antes Tomás sobre posible mentalidad de científico que ha dedicado su vida a esto y su vida es solo eso, el trabajo, ver cómo no tiene sentido todo el esfuerzo que ha hecho, sí que puede afectar a algunas mentes.
pero yo creo que el libro carece de algo y es de lo humano. Hay un desapego terrible hasta de padres a hijos. O sea, Ye Wenji no Es que se estoy llega a convencido que es enamorar cultural, del que tío. será su marido, pero tiene una hija y es que le da igual la hija. Ya en Costa Roja mm, tiene la hija, ella te lo cuenta y no tiene mayor importancia ni repercusión en su trabajo. No, fijaos que ni siquiera El, hemos nombrado que los empuja y los mata, tío, allí. Y dices, hostia, es que al final... Y ni siquiera lo hemos nombrado de la poca importancia que le da. claro, ya lo hemos comentado también, Juan coge, deja a su hijo, le da Mm. igual y se pira. Y no se vuelve a saber más nada, ni de nadie, ni de familia, ni de... Solo una pequeña relación platónica que tiene él y ya está. O sea, la humanidad se reduce a lo que haces, en qué trabajas y si eres bueno en ello. Entonces, falta ese factor, claro, ante una mentalidad o ante mostrar una sociedad así, pues claro que habrá muchísima gente que dirá que se vaya todo al carajo, ¿no? Porque no tienes otra cosa a la que agarrarte, no te lo muestra el libro. Sabemos que está ahí, pero está como reprimido, ¿no? Y por eso nos queda, nos falta eso por lo que luchar, ¿no? Que es lo que al final del libro se quedan como que, bueno, seremos insectos, Vale, pero vamos a luchar, ¿no? yo Unidos todos como sociedad. estoy de acuerdo al 100% con lo que estáis diciendo, pero, ¿vale? Tengo siempre mi pero ahí. Sí que es verdad que trata una cosa, que es esa teoría que existe sobre que necesitamos descubrir vida alienígena para hacer cambiar a la sociedad y que eso es lo que precisamente haría que cambiáramos totalmente nuestra manera de proceder, lo que es un enemigo común de toda la vida. Y eso hay teorías que existen y sí que lo deja patente en el libro. De decir, bueno, tiene que llegar una civilización o unos extraterrestres para que realmente cambie algo o esta tendencia que decimos tan negativa de la Tierra, que estamos tan desapegados o que tenemos una visión tan negativa, quizá quiera el autor presentar esta teoría y que, porque sí que existe, sí que se nombra esta teoría de que puede hacernos cambiar la manera de ver y de pensar, ¿no? El descubrir esta religión, o sea, esta civilización extraterrestre. Pero bueno, es que lo he visto también apuntado en algunos artículos, pero es que no acabo de ver esa esperanza, ¿no? Esa humanidad que estáis diciendo. O sea que estoy bastante de acuerdo con ese ligero pero sí, estoy Bueno, de acuerdo. tenemos una amenaza común que se comenta en el libro y lo habéis hablado antes, el desgaste ecológico de la Tierra. Eso Pero al no final logra... nos va a cambiar, ya no lo está Sí, haciendo. pero no logra unir a la humanidad. ¿Sabes? Para nada. Yo no Es que tengo no tan creo... claro que nos unamos si vienen unos extraterrestres a Yo conquistar la Tierra, ¿eh? tampoco No lo yo tengo tan tampoco lo claro. veo. Ni yo. No lo veo tampoco. Muy bien. Pues no sé, chicos, si queréis comentar alguna cosa más. Vamos a ir con las conclusiones, si queréis, con las ideas finales que os hayan quedado por comentar y eso. A mí la verdad es que me ha gustado mucho esta charla con vosotros. Ojalá hubiera entrado más gente, porque es verdad que nos enriquecemos con opiniones de más personas, pero vamos, súper agradecido a que hayáis entrado. Sí, a mí me ha ¿Quién sorprendido. quiere? Había como 13 votos para que fuera hoy por la Claro, mañana y así venir más gente y no, no. tenéis que entrar aquí, así que, bueno, a Lacue no lo conocíamos de nada, ¿eh? O sea que muchísimas gracias, Lacue, por pasarte, porque Sí, vamos, sí. De está nada, bien. para mí ha sido un placer. Ya te digo que he intentado estar un poco por detrás, pero porque a mí realmente lo que me Para gusta son nada. los podcasts y escucharos. Pero bueno, si tenía la posibilidad de intervenir y por primera Sí, vez, es la tanto. primera vez que hablo de un libro, al final la lectura para mí es súper Un placer. solitaria, porque yo leo, me hago mis propias reflexiones y así compartido, la verdad es que siente que hace mucho más y si Sí, es con sí. vosotros, pues mucho más. Muy bien, ¿te ha quedado algo en el tintero que quisieras explicarnos de esta obra o de lo que has sentido leyéndola? Cualquier otra cosa. No, la verdad es que yo creo que hemos pasado bastante por encima de todos los temas que para mí tenían interés y bueno, como decía, me ha cambiado un poco mi perspectiva de la obra. Voy a intentar llegar hasta el final, si no, ya digo ahora más Sí. adelante. Y nada, pues seguir escuchándoos y disfrutar con las nuevas propuestas, con el nuevo... Bueno, también he pensado que a lo mejor que hayamos sido en este caso cuadro, también tiene que decir mucho del libro, porque si a lo mejor el libro hubiera sido un libro de fácil lectura o que enganchara a mucha gente y mucha gente Puede tiene ser. ese entusiasmo, habría mucha más gente aquí dispuesta a compartir lo que le ha gustado, lo que no, pero de otra manera yo creo que este libro es de los que forman en pirámide, ¿no? Que a lo mejor empiezan muchos, pero hasta el final van llegando cada vez menos.
Pues es posible, lo iremos viendo. A ver, nosotros somos pesados y vamos a seguir con el club de lectura y vamos a seguir llamando a gente y ya veréis cómo crecerá tanto como proyecto editorial como proyecto de podcast y eso, porque tenemos de hecho experiencia y eso, pero lo que acabas de decir creo que puede tener mucho sentido. Sí que es posible que en otros libros pues se nos unan más. No hemos dicho una cosa, que nuestro próximo libro será La estación de Calle Perdido de China, Mieville. No sé si el apellido francés o es también chino, porque al decir con ese nombre y eso, apuesto que es francés, ya lo buscaremos. Pero ese es nuestro próximo libro que prepararemos. No hemos dicho las fechas de las lecturas, ya en el grupo de Telegram también las informaremos y eso. A ver, yo no tengo mucho más que... A ver, el libro tiene muchísimas lecturas y se le puede dar muchísimas vueltas porque lo tiene. Pero yo creo que habiendo comentado lo que hemos comentado, nos falta de hecho el trasfondo del segundo y del tercero. Que realmente, ostras, puede que le dé una nueva dimensión, ¿no? a todo este tema. Que se nos queda, como hemos dicho, pues un poco negativo de cara a la humanidad. Y me parece que aquí los que estamos somos más optimistas que pesimistas. No Pero somos bueno, tan orientales, ¿no? Que ellos sí que tienen un poco más eso sí, del suicidio más en boga, ¿no? De la sociedad. Nosotros en sí, principio también, yo no sé de estadísticas ni nada cómo andaremos, pero yo sí que me llega que ellos eso lo tienen bastante y sobre todo en gente joven. sí, sí. No sé, realmente no llego a saberlo, ¿no? David, ¿nos comentas algo que quieras que se haya quedado en el tintero? No, no, ha sido Muy bien. una buena charla. La verdad que he Sí. pasado un muy buen rato y hemos pasado por bastantes temas del libro, incluso algunos de ellos hemos profundizado un poquito y ha sido muy ameno y estoy muy agradecido de haber compartido contigo, con Lacue, con Tomás este ratito hablando sobre este primer libro. Sí, seguro que Sí, los no puede quedar. siguientes nos llaman y con ese final de esperanza de unidos aún así le haremos frente te da ese toquecillo de sigue leyendo que viene gordo, ¿no? Pero claro, como primer libro me ha faltado que me enganche, ¿no? Me ha faltado un anzuelo que morder y que me haga sangre al intentar soltarlo. Muy bien, pues no sé si Tomás quieres... Yo tengo una última pregunta, para terminar, pero si Tomás quiere comentar alguna otra cosa antes de terminar también. Sí, solo un comentario. Sí, Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Jacue de que y ya nos está comentando Ismael en el grupo en sí, en YouTube, el chat. que en el chat de YouTube, que probablemente estamos juzgando un libro por la cubierta, prácticamente, ¿vale? O sea, hemos leído una parte del libro y queremos, bueno, pues no habría que leerlo todo para entenderlo. Vale, con lo que ha dicho Jacque, que pasó con Abercrombie, de que leyó el primer libro y hasta que no terminas el último, no pillas la magnitud de lo que has leído. Pero creo que con la cantidad de libros, cómics, películas, series que tenemos ahora mismo encima, no atrapa, es como tener que esperar al capítulo 8 de una serie para que te guste. Sí, es un Pues yo me he problema. bajado en el quinto probablemente, ¿vale? Entonces la sensación que me da es esa, es si seguramente la historia sea muy buena, porque ello de siempre, no sé cuántos millones de lectores no pueden estar todos equivocados. O sea, las críticas que tiene el libro son tremendas y hay gente a la que le ha gustado muchísimo, ¿vale? Pero sí que es cierto que en este mundo de sobreexposición que tenemos un poco a todo esto, pues hay muchas cosas que es verdad que se van a caer y que probablemente no terminemos profundizando en ellas. Para mí, este va a ser, ya anuncio, o sea, va a ser uno de ellos, ¿vale? ¿Creéis entonces que por ello es un buen libro para llegar a la ciencia ficción? Para mí no. Yo creo que ya lo he dejado. Yo elegiría otros, ¿vale? No creo que sea un mal libro tampoco y está muy bien escrito y tiene sus virtudes. Y sí lo aconsejaría para leerlo, pero yo creo que no te va a cambiar la vida ni te va a cambiar la manera de entender la ciencia ficción. Yo que solo he leído Hyperion y no me gustó, que sé que es buenísimo, pero a mí no me gustó y ahí me quedé. Yo creo que yo no empezaría por aquí, supongo que habrán otros más como un primer escalón, ¿no? Antes que a lo mejor dar este salto de algo más complejo. En cuanto a ciencia ficción, hablo que al Sí, final sí, me sí. parece como todo el rato trampas y te pone suposiciones con la ciencia ficción que realmente que no se pueden resolver, pero sí que están ahí como un poco para que tú estés dentro de una novela de ciencia ficción. ¿Y tú, David, lo recomendarías?
Creo que hay ciertas partes de ciencia ficción, ya no entrando en la redacción, que son duras para alguien que llega de primeras. Entonces, no sería un libro para el primer acercamiento a la ciencia ficción, aunque tiene fama en el mundillo de la ciencia ficción, en el género. Pero alguien que no lo haya leído, creo que no sería un buen libro para empezar, para acercarse a la ciencia ficción y empezar a disfrutarla. Muy bien, pues vamos a acabar con una pregunta. Os la iba a hacer, pero se la vamos a hacer a los oyentes y la vamos a dejar en el aire. ¿Es la humanidad capaz de salvarse a sí misma o tiene que venir una raza alienígena a liquidarnos o a salvarnos? Y con eso, si os parece, vamos a acabar esta charla. Muchísimas gracias de verdad por veniros y por pasar este buen rato, que hemos estado muy a gusto, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido genial. A vosotros siempre, ya Pues sabéis. nada, sí, ya coincidiremos más veces, que ha sido un placer enorme. Esto lo dejaremos colgado. Bueno, ahora hemos tenido que emitir desde Shadowlands, nuestro otro canal de editorial, pero quedará subido al canal de YouTube de Red Key Books y además al podcast en unas semanas. Un pequeño spoiler: este martes tenéis podcast de Abercrombie, que el Acue me lo ha recordado cuando ha atacado el tema. Vendrá Daniel Garrido, del Caballero del Árbol Sonriente, que también es un placer siempre hablar con él, y bueno, y es un crack, la verdad es que es un experto. Otro que casi no sabe, ¿no? Joder, Madre se disfruta mía. con él, que dices, madre mía, lo Vaya que llevas a tela. ver. Y Un la verdad es grande. que estuvimos Sí. muy bien, muy a gusto, y bueno, pincelada sobre Abercrombie, porque también tiene ahí para tratar muchísimo, pero por lo menos vamos a ver una visión general, como en Malaz, un poco de sus novelas, y a poquito, pues en los siguientes meses iremos introduciéndonos y iremos profundizando en alguna de ellas. Así que el martes que viene, Abercrombie con Daniel Garrido. Muchísimas gracias, chicos, por veniros. Gracias a todos por vernos, por escucharnos. Y nada más, hasta el próximo programa. Hasta la estación de Calle Perdido, como muy lejos. Eso es. Hasta luego. Chao. Un abrazo.